Antes de dar paso a nuestro hermano Josep Paraguas, que es quien está desarrollando estas exposiciones de la palabra, vamos a hacer una lectura bíblica que encontramos en diferentes textos, Génesis y Hebreos, y que nos introducirán a este tema del legado a la familia de Dios. Dice así en Génesis 48, del 1 al 2. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Los versículos 15 al 16 de ese mismo capítulo 48 de Génesis dice: Y bendijo José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Damos ahora un salto a Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hasta aquí la lectura de la palabra y damos paso a Josep para que él nos guíe en la exposición de ella. Adelante, Josep. Bueno, buen día, buenos días. Sí, pedía si es posible. Muchas gracias, una tribu. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, Francisco ha hecho una síntesis de lo que estos días intentamos ver acerca de la familia de Dios, el pasado. El pasado no solo es un pasado temporal, sino que desde la eternidad Dios nos escogió para estar con Él. Y decíamos, es un gran misterio y la única respuesta es una gran humildad a ese amor que no lo llegamos a entender. El presente, que es nuestra vida en Cristo, el cual intentamos, decíamos, como el bambú, echar raíces, o como el cedro del Líbano, echar raíces y crecer. Crecer para que otros sigan experimentando como nosotros el amor de Dios. Y llega un momento en que en la vida de todo ser humano miramos el futuro. Y aquí tenemos un buen ejemplo de alguien creyente que se acerca al final de sus días, que es Jacob, en el libro de Génesis 48. Y este abuelo llama a sus nietos. Es una escena muy tierna. Yo siento un poco envidia de Francisco y Ana cuando acaba el culto y vienen sus nietos alrededor de él. Y es una imagen tierna. Es una imagen tierna. Os decía que tenemos influencias sobre una o dos generaciones, normalmente, en este espacio de vida que Dios nos da. Y aquí vemos que va José, sus nietos Efraín y Manasés, y el autor de Hebreos nos recuerda que esta bendición es hecha desde la fe. Decíamos que la fe no es una emoción, no es un sentimiento, aunque nos emocionamos y sentimos. La fe es una convicción. Y la convicción de Jacob es que Dios seguirá haciendo a pesar de que él no esté. Dejaremos este mundo para ir a un mundo mejor. Y Dios seguirá obrando. Y bendeciremos, como hizo Jacob, por la fe. Y es interesante que el versículo 21 que hemos leído de Hebreos 11 dice que no solo bendijo, sino que adoró. Es interesante, porque la vida de Jacob, como veremos un poco esta mañana, no fue una vida fácil. Pero su fe cuando llega la finitud de sus días, brilla, ilumina, y hace una síntesis de lo que Dios ha sido para él. En el pasado,
el pasado, su padre, su abuelo, y de lo que quiere que signifique para sus descendientes. La fe, esta convicción, esta verdad de quién es Dios, de su carácter, como cantábamos esta mañana, nos hace mirar cómo Dios nos ha guiado. Nos hizo nacer en un país, en una familia, o nos ha llevado a este país, de cómo ha obrado y de cómo queremos que siga obrando. Permíteme un pequeño ejercicio esta mañana, muy pequeño. Imagínate, pues, que te dicen que hoy es el último día de tu vida. ¿Eh? Y algunos dicen, pues me iría al lugar más bonito de la Tierra, o me iría a un parque de aventuras, o yo qué sé qué haría, ¿no? Pero imagínate que Dios te dice que resumas en 2 versículos, porque es lo que vamos a hacer esta mañana, versículos 15 y 16, que resumas en 2 versículos quién es Dios para ti. Como algunos estáis tomando nota, pues podéis apuntar algo. Y si no, mentalmente podéis intentar hacer quién es ese Dios para ti. ¿Qué dirías de Dios? Padre, pastor, rey, señor, amado. ¿Qué conceptos te vienen a la mente? Esos conceptos que te vienen a la mente o esos conceptos que estás escribiendo son esas convicciones que a lo largo de tu vida te han ido sosteniendo y, como decíamos ayer, han ido configurando, dando forma a decisiones muy importantes de tu vida. Dios me ha dado un marido, Dios me ha dado una esposa, o Dios me ha dado un tiempo de soltería, Dios me ha dado unos hijos, Dios me ha dado una profesión, un ministerio en la iglesia. Esta fe te ha ido sosteniendo y has ido tomando decisiones, y como decíamos ayer, decisiones sabias, decisiones que han enriquecido a otras personas, que han contribuido a que el reino de Dios avance. Y aquí está la bendición de un abuelo a sus nietos. Bendición que, como veremos, está saturada del carácter de Dios y que mira más allá de esta vida, mira la eternidad. Decíamos también el primer día que hemos renacido, bueno, recordábamos lo que decía el apóstol Pedro, hemos renacido para una utopía, no, hemos renacido para una esperanza viva, una esperanza a la cual nos agarramos cada día. Vamos a ver 3 aspectos de ese Dios de Jacob. Cuando Jacob considera quién es Dios, aquel que ha sido el eje central de su vida, valora básicamente en los versículos 15 y 16 3 frases o 3 aspectos de Dios. El primero es que dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Y se refiere sobre todo a Isaac y a Abraham, a su padre y a su abuelo. La fe no solo tiene que ver con enseñar a nuestros hijos o a las personas con quienes nos relacionamos conceptos de Dios, de la Escritura o de la Iglesia. La fe, sobre todo, tiene que ver con preparar a las personas para la vida. En ese sentido, sé que muchos lo hacéis o lo hemos hecho, enseñar a nuestros hijos desde que son muy pequeños, muy tiernos, quién es Dios, cómo los protege, cómo los cuida, cómo cuando no pueden dormir por la noche pueden orar a Dios, o cómo cuando tienen problemas en la escuela pueden pedir a Dios su ayuda, etc. Sobre todo, lo que dice este texto es que sus padres, repito, es Isaac y Abraham, anduvieron con esta fe. Cuando la Biblia habla de andar, se refiere a vivir, a un estilo de vida. Si os recordáis, Pablo le recordaba a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, la fe es algo que podemos, si me permitís, imitar, mirar en otros hermanos. Algunos habéis tenido o hemos tenido el privilegio de mirar a nuestros abuelos o a nuestros padres y quedarnos con esta forma de vivir.
Decíamos estos días, no hay creyentes perfectos. Y todo hombre o toda mujer de fe, pues seguramente que tiene sus momentos difíciles, sus caídas, sus recaídas, pero sí que estamos llamados a ser ejemplares. Y decíamos que ojalá estos pequeñitos que van creyendo en Dios puedan mirar nuestra vida y de alguna forma imitarnos. Jacob tiene presentes a Abraham y cuando piensa en su abuelo Abraham, piensa en ese hombre que un día vivía en una ciudad fértil, próspera y segura, de Mesopotamia. Sabéis que en la antigüedad la ciudad era síntoma de seguridad, era metáfora de seguridad. Pero un día Abraham oyó la voz de Dios, como tú un día y yo la oímos, y obedeció. Porque la fe es obediencia. Es muchas veces incluso ir más allá del sentido común, de nuestros sentimientos o nuestros vínculos humanos. Obedeció y salió de Ur de los Caldeos. Y la gente le preguntaba a Abraham, ¿dónde vas? Y él decía, no lo sé. Dios ha dicho que salga de Ur de los Caldeos. Somos una generación que nos gusta anticipar no solo el hoy, el mañana, el pasado mañana y los años que vendrán. Pero la vida de fe, que es una aventura maravillosa, solo nos hace dar el primer paso sin saber cómo será el segundo o el tercero. El matrimonio es un acto de fe. ¿Os imagináis que el día que os casáis os proyectan lo que será vuestra vida en los próximos 45 años? Bueno, algunos saldríamos corriendo al templo. Dirección contraria. Pero por fe, yo amo a esta persona y quiero estar con él o con ella. Decíamos algo parecido a tener hijos. Imaginaos que nos proyectaran no solo su nacimiento, su adolescencia, su eterna adolescencia, nuestro sufrimiento. Señor, por fe quiero tener hijos. Abraham dejó Ur de los Caldeos y empezó a caminar y encontró su identidad no en su raza, en su cultura, en su estatus económico, encontró su identidad en Dios. Y a partir de ahí empezó un pueblo, del cual nosotros somos continuadores, que se caracteriza por la fe. Por eso nos recordábamos estos días que nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte, nuestra identidad está en Cristo. Somos hijos de Abraham, nos recordará Pablo. Abraham vivió como un nómada. Quizás lo que más se acerca en nuestro país a la vida de Abraham sea el pueblo gitano. Es decir, montaba y desmontaba su tienda, porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Una ciudad que no podía ser construida desde un mundo caído. Una ciudad que tenía que bajar de... Bueno, hay muchas enseñanzas aquí. ¿Somos peregrinos? ¿Somos nómadas? ¿O nos gusta hacernos un buen chaletito aquí? ¿Dónde está la ciudad que está? Vivió como un nómada, esperaba una gran ciudad que vendría del cielo, no solo para él, sino para todos sus descendientes. Y ahí tenemos al padre de Jacob, un tal Isaac, un hombre tranquilo, soltero, tranquilo, 40 años, y se iba a meditar al campo. Era un hombre que hoy diríamos pasó por un trauma tremendo. Tenía estrés postraumático, pobre hombre, porque cuando era un pequeño adolescente fue subido con su padre al Monte Moria y justo en el momento en que su padre iba a clavar el puñal sobre su cuello, un ángel detuvo la mano de su padre. Probablemente nunca olvidaría aquella experiencia. Abraham tampoco. Abraham aprendió algo que todos los padres aprendemos. Nuestros hijos no son nuestros. Hijo mío, por mis hijos mato, ¿no? Como dicen los gitanos, por mi hijo mato. Pero no son nuestros. Dios nos los deja
Y Abraham aprendió que la promesa no estaba en Isaac, estaba en Dios. La promesa no está en nada de lo que somos o tenemos en este mundo, está en Dios. Y fue este hombre, Isaac, obediente a su padre. Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Algo se obliga. Este hombre se casa, tranquilo, traen a su novia, preciosa, Rebeca, y cuando la encuentra, pues, como es tan guapa y viene de Dios, pues la recibe. Pero resulta que no podían tener hijos. Otra prueba para su hijo. Y dice la palabra de Dios que oró, y la matriz de Rebeca fue abierta. Permitidme un momentito, son las cosas del vivo. Así que Jacob recuerda cómo su padre Isaac lo bendijo y lo libró a las manos del Dios omnipotente, porque la relación fraternal entre Esaú y Jacob era digna de un episodio de terapia familiar. Es decir, se amaban y se odiaban. Y hay que decir en su favor que los padres no siempre les pusieron los mejores principios, sobre todo por la predilección y todo eso. Luego nos dice el texto que estamos considerando, versículo 15 y 16, que Dios es el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Si alguien usa la versión en catalán, a mí personalmente me gusta más en este texto, dice, es el Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Es la paráfrasis, ¿no? Aquí se concreta una gran verdad. ¿Desde cuándo la persona es? ¿Desde cuándo soy importante para Dios? Una sociedad como la nuestra, si me permitís, que cada año sacrifica 100.000 criaturas al dios Moloch. Pensamos en los incas y en los mayas que sacrificaban a sus bebés, y los íberos no es seguro, ¿no? 100.000 abortos en España. Esta es nuestra generación. Y nosotros proclamamos que el ser humano es ser humano desde el vientre de su madre. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. Fui entretejido en el vientre de mi madre. Es decir, desde que Dios empezó a dar vida y estabas en el vientre de tu madre, Dios ya nos estaba cuidando y nos estaba protegiendo y nos estaba amando. Por eso no importa que te hayas criado en una familia de clase alta, en las calles de Medellín o donde el Señor te haya hecho nacer. Dios te amaba, Dios te cuidaba. Estabas en el corazón de Dios. Y esto nos ayuda más todavía a tomar conciencia que las personas le pertenecen en primer lugar a Dios y necesitan ser tratadas con total dignidad, sean como sean y padezcan la enfermedad que padezcan. La vida de Jacob no fue una balsa de aceite. La vida de Jacob no fue como el Mediterráneo en un día tranquilo. Sin embargo, aquí Jacob confiesa que Dios ha sido el pastor diligente y tierno que ha suplido todas sus necesidades. Así que te invito a mirar tu vida y a pensar cómo Dios ha estado presente, y Marc nos lo recordaba muy bien esta mañana, incluso cuando la tormenta arrecia. No vamos a desear tormentas. A mí me gusta el mar tranquilo, como si fuera una piscina, Pero cuando la tormenta arrecia, ¿no es cierto que incluso la voz de Dios es más clara, más cercana? Dios sabe cómo tratar a sus hijos. Esto me decía siempre una amiga mía que ya está con el Señor. Dios sabe cómo tratar a sus hijos. A algunos les da una salud excelente y a otros les da una salud precaria.
O uno les da hijos sin problemas y otro les da un montón de problemas en cada hijo. Cada uno bregamos en un mar diferente. Lo importante es que podamos confesar, como hizo Jacob, que Dios ha estado presente. Seguramente Jacob recuerda cómo tuvo que escapar de su casa, de su familia, sin nada. Bueno, sin nada, tras la ira de su hermano, que lo quería matar. Y se fue, dice Jacob, con las manos vacías. Intentó pactar con Dios, intentó ser ya teólogo de la prosperidad. Señor, si me bendices y me llenas y tal, yo te seguiré. Y Dios, que sabe cómo tratar a sus hijos, dijo, bueno, ya ni en pena, ya haremos. Se fue, conoció a una mujer preciosa, Raquel. El problema era el suegro. El suegro era un poco un pícaro, esos, como los pícaros españoles del siglo de oro. Y se engañaban mutuamente, con las ovejas y decían triquiñuelas y todo eso. Pero Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Su suegro le engañó. Le dijo que le daba una mujer y luego le dio la hermana. Ya sabéis toda la historia. Y volvió a su tierra, también por fe, y le pidió a Dios que le librara de la ira de su hermano. Intenta enviar primero a una mujer con sus hijos, camellos, vacas, y para sorpresa, yo diría, de Jacob, Esaú le perdona. El perdón, hermanos y hermanas, es la mejor medicina contra el odio, el resentimiento, el dolor. Jacob, Esaú le perdona la vida y se reconcilian. Y parece que todo va viento en popa. Allí con sus ganados, con sus mujeres, con sus concubinas, y de una forma casi que no se nota en el texto, dice, y Raquel murió en el camino. Qué misterio. La mujer de sus sueños murió en el camino. La Biblia no nos da más interpretación, lo digo porque muchísimas veces le preguntamos al Señor o a la palabra cosas que son misterios. El dolor es un misterio, la enfermedad, la muerte de los seres queridos. Así que media vida Jacob engañando y siendo engañado, pero mira hacia atrás y dice, no, Dios no solo ha provisto para mí, sino ha provisto para todos aquellos que están conmigo. Y cuando su vida parecía tranquila, la vida de un alegre jubilado, resulta que viene una gran hambre y se tiene que ir a Egipto. Pero Dios allí ha provisto por medio de José. Hermanos y hermanas, cuando le presentan a Faraón, imaginaros que entrara Pedro Sánchez, bueno, quien sea, esta mañana por aquí, Puigdemont, es igual. ¿Pararíamos el culto? Jacob le bendice. Bendice a Faraón. ¿Sabéis por qué? Porque el Rey de Reyes es su Dios. Así que nuestros gobernantes merecen ser bendecidos por nosotros. No les pongamos alfombra roja. Si vienen, que vengan. Pero si no, les vamos a bendecir. Porque resulta que tú y yo somos hijos del gran Rey. Debemos pastorear. Esta es otra gran lección de nuestros hijos. Debemos proveer comida para ellos, matrimonios jóvenes. Lo que miran, lo que leen, las compañías, los límites. Debemos interesarnos de qué se alimenta su mente. Debemos intentar prevenirles de muchos riesgos. Debemos, con amor, disciplinarles. No todo vale, no de cualquier forma. Y debemos enseñarle aquello que va a permanecer para siempre. No lo podemos relegar a la escuela. La escuela hace su trabajo y la escuela dominical también hará su ministerio. Pero tú y yo somos pastores de nuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Es algo que nos dijeron, que nunca íbamos a dejar de ser padres. Bien, ¿por qué? Porque algún día nuestra oración es que Dios pueda ser el pastor de ellos.
¿Y si se alejan? Hay familias, sus hijos están aquí sirviendo al Señor en medio de la iglesia, y yo diría que quizás la mayoría de nuestras familias, pues siempre hay alguna oveja díscola o perdida. ¿Qué es lo importante? Que sepan el camino para volver a casa. Nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a casa. Que sepan el camino. En tercer lugar, dice Jacob, Dios es el ángel que me liberta de todo mal. Otra expresión. El Dios en el cual anduvieron mis padres, el Dios que me ha pastoreado toda la vida, el ángel que me liberta de todo mal. El ángel que me ha redimido de todo mal. Aquí el ángel se refiere al mismo Señor. El énfasis del versículo probablemente está en la palabra redimir o librar. Ya sabéis que redentor era la persona que pagaba la deuda que alguien tenía y le liberaba. Yo explico a veces una anécdota, pero que es real. Creyente en Barcelona, que se quedó viuda y con mucha ansiedad porque su marido falleció de golpe y había quedado una gran hipoteca. Entonces, la iglesia donde asistía, unos hermanos se enteraron de que la pobre mujer no podía dormir, ni con pasiflora. O sea, la mujer ahí cada noche con ansiedad, ¿cómo pagaré la deuda? Hablaron con el banco y se canceló la deuda. ¿Os sorprende? Bueno, tú pagas tu hipoteca, Pero debemos ayudarnos unos a otros, ¿no? Y al final el dinero es dinero, ¿o no? La mujer entendió entonces, me decía, no solo el amor fraternal, sino lo que significa liberarse de un dueño como un banco, ¿no? Que es de lo peor de lo peor. Bien, el libro de Ruth nos habla del Goel, del Redentor, una mujer moabita, recién convertida a la fe, viuda, junto con otra viuda, casi tiene una sentencia de muerte. Pero entonces ahí viene Booz, un hombre no sabemos si soltero o viudo, y ama. Y cuando amas, redimes, proteges a la persona. No os engañéis. Personas jóvenes, que te ama, te va a proteger. Ya de novio y de novia. Por lo tanto, el libro de Ruth nos presenta que el Señor es el gran redentor de Israel, el gran protector. Y Jacob está pensando en que Dios le ha redimido. Pero Jacob nunca ha sido esclavo. Jacob, de hecho, ha tenido hacienda y ha tenido criados y siervos. Y casi el texto nos hace preguntarnos, Jacob, ¿de qué te ha redimido el Señor? ¿Qué os parece? De sí mismo. Esta es la gran esclavitud. La esclavitud no está en la hipoteca, bueno, un poco. O no está en nuestras deudas. La esclavitud está en nuestro corazón. De ahí sale todo pensamiento pecaminoso, toda adicción, toda atadura, toda tendencia a dejarnos influenciar por el mundo. Y Jacob dice, el Señor me ha redimido de todo mal. Y proclama algo que nosotros proclamábamos el primer día aquí. Cristo es suficiente. Podemos tener muchas cosas en esta vida. 1 Juan 5:12. Pero si no tenemos a Cristo, somos pobres, muy pobres. De hecho, no tenemos la vida, dice Juan. Podemos carecer de muchas cosas. Nos puede faltar salud, éxito, inteligencia, equilibrio emocional, lo que sea. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Hemos sido redimidos. Este es el gran mensaje de la fe cristiana y radical. Y nos pasamos a veces la vida intentando añadir cosas a la cruz de Cristo, como los Gálatas. No, Cristo es suficiente. Cristo nos ha dado la vida. ¿Cuál es la gran insinuación diabólica desde Adán y Eva? Mira cuántas cosas te faltan. Mira cuán desgraciado eres. Abre los ojos.
Me habéis oído explicar a veces la gran anécdota de C.S. Lewis del escaparate. ¿Sabéis los escaparates que, por cierto, ahora se están volviendo a abrir en Barcelona? Cuando yo era pequeño, el sábado lo pasábamos yendo a ver escaparates. Y mirábamos los escaparates del centro de Barcelona. Y allí veías los productos y sus etiquetas. Y no comprábamos, solo mirábamos. Imaginaos, dice C.S. Lewis, que alguien ha entrado por detrás del escaparate y las cosas que no valían nada les ha puesto una etiqueta de mucho valor. Y al revés, las que valían mucho les ha puesto una etiqueta de ganga. Y tú y yo vamos al escaparate y vemos, uy, esto debe ser, este reloj debe ser muy bueno, estos zapatos, porque mira lo que vale. Esta es la estrategia diabólica. Hacernos creer que muchas cosas que este mundo nos está ofreciendo tienen mucho valor. Pensar en la vida eterna, esto es una tontería. Pensar en tu destino eterno, una tontería. Pasar tiempo con los hermanos, qué aburrimiento. Este es el acusador de los hermanos que dice Apocalipsis. Por lo tanto, hermano y hermana, cuando miremos el escaparate, valoremos cuál es el precio real de las cosas. Nada en este mundo es gratuito. Un coche con muchas prestaciones lo vas a pagar. Un trabajo que te den un buen sueldo te va a ocupar mucho tiempo. ¿Me entendéis, no? Calcular el coste de las cosas. Porque la vida es muy corta. Y hemos de ir a aquello que realmente es importante. Tercer y último lugar, lo que pide Jacob en esta oración, fijaos, es que el nombre de Dios se perpetúe. El nombre de Jacob, de Abraham y de Isaac se perpetúe. ¿Qué es lo más importante que podemos dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos? La fe. La fe. Una forma de vivir. Este es lo mejor que podemos dejar. Y esto es lo que intenta explicar Jacob en su síntesis de Dios. Los hijos de José son egipcios. Y eran hijos de una mujer egipcia, José se casó con una mujer egipcia, y además eran nietos de un sacerdote egipcio. El suegro de José era un sacerdote. Un sacerdote en Egipto era una casta muy alta. Y Egipto en aquellos momentos, cuando está Jacob, es un país culturalmente rico, militarmente poderoso, y no sé a quién se parecería, probablemente Estados Unidos. ¿Quién puede tener la ciudadanía norteamericana? ¿Vale? Y además, estos muchachos, Efraín y Manasés, habían nacido en Egipto. Por lo tanto, algunos de nosotros pensaríamos que son unos privilegiados. En cambio, la bendición de Dios, de su abuelo, busca arrancarles de la influencia de Egipto. Egipto en la Biblia siempre significa el mundo. La incerteza delante de la eternidad. Grandes monumentos funerarios, pero también mucha incerteza. En cambio, Israel, que tarda muchos siglos en tener templo, es un pueblo que vive en la esperanza, en la eternidad. Pero Egipto vive de cara a la muerte. Y fijaos que la bendición busca arrancarlos de la influencia de Egipto y conectarlos con un pueblo de pastores, de nómadas, que han tenido que emigrar a Egipto porque si no se morían de hambre. Bien, muchos de nosotros, algunos de nosotros, provenimos de la Iglesia Católica. Grandes templos, grandes catedrales. Entramos un primer día a la Iglesia Evangélica y decimos, ¿esto qué es? ¿Un taller? ¿Un almacén? ¿Unas sillas de plástico? Yo recuerdo un hermano, pastor, que me decía que había un juez español que había ido a estudiar creo que era Nueva York o Washington. Y allí alguien le había hablado del Evangelio y se había convertido. Y cuando volvió a España, pues buscó una iglesia evangélica. Y resulta que la iglesia
más cercana que había a la población donde vivía era un antiguo almacén en un polígono, y allí se reunían los cristianos evangélicos cada domingo. Y me decía este pastor, es que casi me da vergüenza que este juez se reúna allí. Y yo le dije, mire, esta es la iglesia más cercana. Bueno, el juez estaba encantado de haber encontrado una familia en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro templo, son vidas transformadas. No son grandes edificios. No son construcciones humanas. Y esto es lo que necesita Cataluña. Esto es lo que necesita España. Que el que robaba ya no roba. Que el que bebía ha dejado de beber. Que el que engañaba a su esposa es fiel. ¿Verdad? Que el obrero que robaba material ya no roba tampoco. O el operario que facturaba más ya no factura más de lo que tiene que facturar. Vidas transformadas. Egipto ya sabemos lo que es. Somos hijos de Abraham. Nada de lo que somos o poseemos en esta vida es comparable al conocimiento de Dios. Y esto es lo que tenemos que transmitir. Si os acordáis, ayer os hablaba un poco del mismo tema. Fragancia de Cristo. ¿A qué hacemos olor? ¿Qué sale de nosotros? Cuando decimos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros pacientes, a quien sea, el domingo me reúno en la iglesia, ¿con qué cara lo decimos? ¿Y cómo volvemos el lunes? ¿Cómo hablamos de Dios? ¿Es un aguafiestas o es quien da sentido profundo a nuestra existencia? Jacob sabe que Egipto les va a dar a sus nietos todo aquello que tiene un valor de buena escuela, buen trabajo, buen dinerito, buen plan de pensiones, lo que sea. Pero él quiere una riqueza que sea permanente y que sea eterna. ¿Qué queremos dar a nuestros hijos? Y cuando hablo de hijos, no pensemos, perdón, solo en nuestra familia biológica. ¿Qué queremos dar a las personas que viven en nuestra generación? Cosas muy bonitas, pero que al final son perecederas. O como decía Jesús, aquellos que me has dado, guárdalos hasta el final. Hermanos, mi deseo profundo es que ver a mis hijos en la eternidad. Está bien, si estudian una carrera y se ganan bien la vida y tienen su cochecito, y pues está muy bien, ya me entendéis. Pero quiero ver a mis hijos en la eternidad. Porque hay un destino eterno. Hay un cielo, pero también hay un lugar de perdición. Y sabemos que con Cristo gozamos ya de la eternidad. Y esto es muy profundo. Y no tenemos tanto tiempo. Este es mi aviso a vosotros. No tenemos tanto tiempo. Bien, esta es la bendición de Jacob, una riqueza permanente, eterna, porque como os decía, el mundo es lo que Egipto puede darnos. Y el mismo autor de Hebreos, en Hebreos 11, nos exhorta o nos apela a no dejarnos deslumbrar por las riquezas de Egipto, por la gloria perecedera y por los deleites temporales del pecado. Concluimos, acabamos nuestro retiro, nuestro tiempo de culto en Verdi, temporalidad y perpetuidad, temporalidad y eternidad. ¿Qué escogemos? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos compartir? Cada vez que tú y yo predicamos el Evangelio, damos testimonio de Cristo, damos un Evangelio, invitamos a la persona a reflexionar sobre su vida, lo que le estamos planteando es que hay otra vida después de esta vida. Hay otra vida después del sufrimiento que muchas veces conocemos aquí, del dolor, de las pérdidas. En medio de esta sociedad preocupada por lo que se ve, perdonadme, preocupada por la fiesta. Barcelona es de fiesta en fiesta. Lo que no se nos dice es que el río más contaminado de Europa es el río Manzanares. Esto no se nos dice. ¿Y sabéis por qué está tan contaminado? Por la cantidad de droga que se vierte al río.
Y Barcelona, la segunda ciudad de Europa, qué honor, en consumo de cocaína, de fiesta en fiesta. Y nosotros, de forma muy humilde, pero también yo diría muy cierta y muy segura, invitamos a las personas no solo a disfrutar temporalmente, sino a tener un gozo eterno. Si es que también queremos disfrutar. Es que los cristianos no somos aburridos, pero queremos algo que Dios nos da, que permanece para siempre. La fe cristiana, decía un pequeño dicho evangélico muy antiguo, la fe cristiana nos invita a ver al invisible. Y os reto esta mañana a ver al invisible, a considerar vuestra vida y ver cómo Dios ha ido obrando y seguirá obrando. La fe cristiana nos invita a esperar lo imposible. Hermano y hermana, cuando ores, no ores de forma lógica. Dios nos da mucho más de lo que nosotros nos atrevemos a pedir. Dios es un Dios que se complace en responder las oraciones de sus hijos. Y si un día no te responde, da gracias por las oraciones no contestadas, porque eran lo mejor para ti. Y Dios nos invita a recibir lo increíble. Somos reyes, somos sacerdotes, somos hijos queridos, somos hermanos unos de otros. Así que con esta bendición quisiera acabar este tiempo, estas 3 reflexiones. Ver al invisible, esperar lo imposible y recibir lo increíble. Dios os bendiga.